Bien, en este video vamos a ver un ejemplo de cálculo de transformada de Fourier, transformada infinita de Fourier, ¿sí? Y vamos a ver otro cálculo de transformada de Fourier que también se lo puede tomar como una propiedad, ¿sí? Dentro de las propiedades de la transformada de Fourier se lo puede transformar como una propiedad y una aplicación justamente de esta propiedad, ¿sí? Bueno, supongamos que tenemos la función f de t igual a e a la menos t para t mayores que 0 y 0 para t menores que 0. Fíjense que en el 0 no está definida. Acá tenemos la gráfica, ¿ven? Vale 0 hasta 0 y de 0 a más infinito es una exponencial decreciente. Como vemos, en el 0 no está definida. Podría estar definida porque para 0, por ejemplo, para t igual a 0 podríamos decir que valga 0 o que valga 1, ¿sí? O cualquier valor que uno quiera, ¿sí? En este caso. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la transformada infinita o la transformada exponencial infinita de Fourier. Pero antes vamos a verificar las condiciones de Dirichlet, ¿sí? Obviamente que esta función verifica con las condiciones de Dirichlet y es transformable Fourier. Pero igual vamos a verificar las condiciones de Dirichlet, que nos viene bien como para repasar un poco, ¿no? Las condiciones de Dirichlet, para luego calcular su transformada infinita de Fourier, ¿sí? Para esta función que está definida de menos infinito a más infinito, salvo en el origen. Entonces, verificamos las condiciones de Dirichlet. La primera de ellas, vemos que la función, ¿sí?, es continua y derivable para todo t perteneciente a los reales menos el 0. Cosa que es cierto, porque a la izquierda del 0 es continua y derivable, a la derecha del 0 es continua y es derivable. Es decir, que es continua por tramos, ¿sí? Y en t igual 0, presenta una discontinuidad de salto finito. En t igual 0 justamente presenta una discontinuidad de salto finito, que se acuerdan que es una de las condiciones de lo que uno llama normalmente como continua a tramos, ¿sí? En el 0 efectivamente presenta una discontinuidad de salto finito. El salto, como vemos, vale una unidad. Fíjense que acá tenemos la función f en 0 más. La función f en 0 más, recordemos que sería el límite cuando t tiende a 0 por derecha de f de t, que eso uno lo escribe abreviadamente como f en 0 más o f en 0 por derecha. F en 0 por derecha observamos que vale 1, ¿sí? Y también tenemos f en 0 por izquierda, es decir, el límite cuando t tiende a 0 por izquierda de f de t, de esta función, que obviamente vale 0. A partir de la definición o a partir de su gráfica vemos que por izquierda vale 0. Entonces, el promedio de los límites laterales, porque ¿qué es lo que tenía que suceder? ¿Se acuerdan? Dentro de las condiciones de Dirichlet, en los puntos de discontinuidad de salto finito, ¿sí? ¿Se acuerdan que tanto la serie como la integral de Fourier, ¿sí?, convergen al promedio de los límites laterales en los puntos de discontinuidad de salto finito? Entonces tenemos que f en 0 por derecha, que vale 1, más f en 0 por izquierda, que vale 0. 1 más 0, 1 dividido 2, 1 medio, ¿sí? Entonces vemos que en t igual 0, justamente la serie, ¿sí? Bueno, en este caso obviamente que no va a ser la serie porque esta función no es periódica, ¿sí? Pero lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, la integral, si quisiéramos calcular la integral de Fourier y por ende la transformada, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? En este punto de discontinuidad, como vemos, esa integral convergería al promedio de los límites laterales, a 1 medio, ¿sí? Entonces, la primera de las condiciones se cumple. La segunda de las condiciones, ¿se acuerdan qué tenía que suceder? Existen las derivadas laterales, ¿sí? Las derivadas laterales, para cualquier t positivo, las derivadas, yo elijo cualquier t positivo, las derivadas laterales, la derivada por derecha y la derivada por izquierda me van a dar lo mismo, porque justamente, ¿sí?, es continua. Bueno, a ver, que sea continua no me garantiza que sea derivable, obviamente, pero digo, estamos viendo que es una curva suave, decreciente. Es obvio que para cualquier t mayor que 0 puedo trazar la recta tangente a la curva en cualquier punto, ¿sí? Entonces, para cualquier t positivo, las derivadas laterales
coinciden, ¿sí?, con lo que sería la derivada de la función en el punto propiamente dicho. Y para los t negativos, que es una constante, también las derivadas laterales para cualquier t negativo coinciden, ¿sí? Ahí no habría ningún problema. Pero en el 0, que es donde tenemos la dificultad, porque es donde está la discontinuidad, ¿sí?, ¿qué vamos a tener? La derivada por derecha, que va a valer una determinada cuestión, un determinado valor, número, y la derivada por izquierda. Y lo que tiene que suceder es que tienen que existir y ser finitas las derivadas laterales, cosa que en este caso efectivamente es así. Entonces tenemos f' en 0 por derecha, sería la derivada de f de t en 0 por derecha, ¿sí? Simplemente es la derivada de la función e a la menos t, por derivación, por reglas de derivación, eso es menos e a la menos t en t igual 0 o 0 por derecha, ¿sí? Y efectivamente me da menos 1, ¿sí? Es decir que la pendiente de la recta tangente a esta exponencial decreciente por derecha al 0 efectivamente nos da menos 1, ¿sí? Y la derivada por izquierda, bueno, por izquierda la función es 0, constantemente nula, por lo tanto la derivada por izquierda, ¿sí?, en 0, efectivamente me va a dar 0, ¿sí? Coincide con la propia función. Por lo tanto, en el 0 la función presenta derivadas laterales, ¿sí?, finitas, derivadas laterales finitas. Después, para cualquier otro t que no sea el 0, esta función es derivable sin ningún inconveniente. Así que la segunda condición también se cumple, ¿sí? La tercera condición, ¿qué tenía que suceder en este caso? Bueno, para el caso de una integral y obviamente para el caso de una transformada, vamos a tener que la función debía ser o es, como en este caso, absolutamente integrable. ¿Se acuerdan qué significaba absolutamente integrable? O también lo que se la conoce como de módulo integrable. Y bueno, que la integral entre menos infinito y más infinito del módulo de f de t diferencial de t tiene que ser igual a una constante menor que infinito. Eso significa que es de módulo integrable. Y en este caso, obviamente que eso sucede. Distinto hubiera sido si yo acá en vez de tener una e a la menos t hubiera tenido e a la t. E a la t que va creciendo, ¿sí? Vamos a tener que la condición 1 y la condición 2 se cumple, pero ya la condición 3 ya no se cumpliría. No sería de módulo integrable, por ende no va a existir su integral y por ende no va a existir su transformada de Fourier, ¿no? En este caso. Si fuera e a la t, pero como tenemos una exponencial decreciente, estamos verificando que efectivamente se cumplen las condiciones de Dirichlet, ¿sí?, que como siempre decimos son condiciones suficientes, pero no necesarias. ¿Por qué? Porque hay funciones que no cumplen con alguna de las condiciones de Dirichlet y a pesar de todo, ¿sí?, pueden admitir, por ejemplo, una serie, un desarrollo en serie de Fourier, o puede admitir una integral de Fourier. Son condiciones suficientes, pero no necesarias, ¿sí? Entonces, tenemos que la función f, en este caso, es de módulo integrable o absolutamente integrable, es decir, la integral entre menos infinito más infinito del módulo de f de t diferencial t, en este caso, de menos infinito a 0 vale 0, así que nos quedamos con la integral entre 0 y más infinito de e a la menos t diferencial de t. La primitiva va a ser menos e a la menos t, ¿sí?, entre 0 e infinito. Obviamente que acá va a aparecer un límite porque es una integral impropia, cuyo límite superior es infinito. Yo acá no lo copié, pero bueno, recuerden de análisis 1, esto en realidad, acá en realidad cuando tengo la integral entre 0 e infinito de e a la menos t diferencial de t, el paso siguiente sería el límite, habría que escribirlo, ¿no? Si uno es estrictamente ordenado, uno acá tendría que poner el límite cuando epsilon tiende a infinito de la integral entre 0 y epsilon de e a la menos t diferencial de t. Después nos quedaría el límite cuando epsilon tiende a infinito de la primitiva menos e a la menos t entre 0 y epsilon. Y luego aplicamos Barrow, la primitiva en el límite superior menos la primitiva en el límite inferior. Y ahí nos quedaría, bueno, el menos lo sacamos como factor común, y aplicando Barrow nos quedaría la primitiva en el límite superior sería en el epsilon,
Entonces tendríamos límite cuando epsilon tiende a infinito de e a la menos epsilon menos la primitiva en el límite inferior e a la 0, 1. ¿Sí? Este límite cuando epsilon tiende a infinito, e a la menos epsilon, este límite cuando epsilon tiende a infinito, esto tiende a 0, ¿sí? Esto tiende a 0, y menos 1 nos termina dando la constante 1, que obviamente es menor que infinito. Por lo tanto, es de módulo integrable o absolutamente integrable, porque verifica con esta condición, que era una de las condiciones para poder ser integrable Fourier y también transformable Fourier, ¿sí? Entonces, como vemos que se cumplen con las condiciones de Dirichlet, acá estamos trabajando con las condiciones de Dirichlet para una integral y para una transformada. Son las mismas condiciones, ¿sí? Porque acuérdense que la transformada salía como parte de la integral. Así que las condiciones de Dirichlet que uno conoce para las integrales de Fourier, obviamente que son las mismas para las transformadas de Fourier, ¿sí? Entonces, vemos que la función cumple con las condiciones de Dirichlet, ¿sí? Para poder hallar su transformada de Fourier. Entonces vamos directamente con el cálculo de la transformada infinita, ¿no? Obviamente. Entonces tenemos que la f de omega, por definición, ya habíamos dicho que es la integral entre menos infinito y más infinito de la función f de t por e a la menos i omega t diferencial t. Como la función está partida y de menos infinito a 0 la función vale 0, ¿sí? Por propiedad de integrales, la integral entre menos infinito y más infinito es lo mismo que la integral entre menos infinito y 0, que la función vale 0 y se me va la integral, más la integral, nos quedaría esto, la integral entre 0 e infinito de la función e a la menos t por e a la menos i omega t diferencial t. Acá aplicamos propiedades de la potenciación. Potencias de igual base para un producto se suman los exponentes y en el exponente extraemos factor común, el menos 1 y la variable t. Entonces nos queda la integral entre 0 e infinito de e elevado a la menos 1 más i omega por t, diferencial t. Y ahora calculamos la primitiva. Recordemos que la primitiva de e a la alfa t, ¿sí? Es e a la alfa t sobre alfa. En nuestro caso, alfa sería todo lo que está multiplicando a la variable t, menos 1 más i omega. Entonces, acá tenemos la primitiva, ¿no? E a la menos 1 más i omega por t, ¿sí? Todo dividido menos 1 más i omega entre 0 e infinito. Bueno, obviamente, como se trata de una integral impropia, igual que en el caso anterior, ¿sí? Acá lo que habría que poner, si uno fuera estricto, ¿sí? Yo por una cuestión de espacio no lo puse, pero acá lo que tendríamos que poner antes de llegar a esto, ¿sí? Yo tendría que poner límite cuando epsilon tiende a infinito de la integral entre 0 y epsilon de todo esto. Entonces acá nos quedaría límite cuando epsilon tiende a infinito de todo esto entre 0 y epsilon, ¿sí? Y ahora aplicar la regla de Barrow, ¿no? La primitiva en el límite superior, en el epsilon, y luego a calcular el límite cuando epsilon tiende a infinito, menos la primitiva en el límite inferior, que sería 0. Bueno, acá el denominador lo saco como factor común, nos queda menos 1 sobre 1 más i omega por el numerador en el límite superior, infinito, límite cuando epsilon tiende a infinito de e a la menos 1 más i omega por epsilon, menos el numerador en el límite inferior, que sería 0. E a la 0 vale 1. E a la 0 vale 1. Este límite cuando epsilon tiende a infinito, este límite vale 0. Pero ojo, no es lo mismo que este. Acá sí, fíjense que epsilon es una variable real y e elevado a la menos epsilon cuando epsilon tiende a más infinito, efectivamente esta exponencial tiende a 0 y ahí uno lo puede ver. Pero acá el epsilon está multiplicado por este número complejo, ¿sí? Obviamente que esta exponencial también va a valer 0, pero hay que justificarlo. Eso ahora lo vamos a justificar aparte como cálculo auxiliar. Pero hay que justificar por qué este límite es nulo. Entonces, teniendo que este límite es nulo, ¿sí? Y con el menos acá multiplicando ahora, menos 1 sobre 1 más i omega por menos 1, nos termina dando 1 sobre 1 más i omega. ¿Sí? Entonces, la transformada de Fourier, o la transformada infinita de Fourier, como ustedes quieran llamarla, la transformada de Fourier de esta función f de t es 1 sobre 1 más i omega, que como dijimos, esta es una función compleja, y obviamente que es compleja porque aparece la unidad imaginaria, pero además
es una función compleja de variable real omega, porque omega es una variable real, ¿sí? Pero recordemos que la f de omega es una función compleja de variable real omega. Entonces la transformada de Fourier lo que hizo es transformarme esta función f de t, que es una función real de variable real t, en esta nueva función compleja de variable real omega, 1 sobre 1 más i omega. Y ahí tenemos entonces el cálculo de la transformada de Fourier. Lo primero que hicimos fue verificar las condiciones de Fourier para que exista la transformada, ¿sí? Que son estas tres condiciones, que sea continua y derivable en donde, que en los puntos de discontinuidad sea de salto finito, ¿sí? Y determinar su promedio. Después, que posea derivadas laterales en todos los puntos, principalmente en el punto de discontinuidad, como lo estamos viendo acá, y que sea de módulo integrable, ¿sí? Como vemos, se cumplen las condiciones de Dirichlet, por lo tanto, esta función es transformable, acá lo estamos viendo, es transformable Fourier, ¿sí? Bueno, acá vamos a justificar por qué este límite es nulo, ¿sí? Simplemente este límite. Tenemos entonces como cálculo auxiliar límite cuando epsilon tiende a infinito de e a la menos 1 más i omega por epsilon, ¿sí? Entonces, se puede hacer de varias maneras. Una sería distribuir el epsilon y separar la exponencial por propiedad de la potenciación, separarla en un producto de dos exponenciales donde le va a quedar una exponencial real y una exponencial compleja, y en la exponencial compleja aplicar la fórmula de Euler, la identidad de Euler, ¿sí? Y llevarlo a la forma de infinitésimo por función acotada, ¿sí? Que ustedes ya lo deben conocer de análisis o de cálculo. Y otra manera también alternativa es, por ejemplo, aplicando módulo. Es decir, fíjense que acá lo que estoy haciendo es calcular el módulo del límite. El módulo del límite. ¿Ven? Módulo del límite cuando epsilon tiende a infinito de e a la menos 1 más i omega por epsilon. A todo lo que está dentro, es decir, al argumento del módulo yo lo estoy llamando L de límite, L de límite. Justamente, si el límite existe, uno presupone que sí, obviamente, pero decíamos, si el límite existe, por propiedades de límite, que también seguramente ya las conocen, el módulo de un límite es igual al límite del módulo, ¿sí? Entonces, el módulo de todo este límite es igual al límite cuando epsilon tiende a infinito del módulo de e a la menos 1 más i omega por epsilon, ¿sí? Y ahí podemos, recordando un poquito las identidades trigonométricas que me relacionan con las exponenciales complejas y demás, recordemos que el módulo de una exponencial compleja como la que tenemos ahí, ¿sí? El módulo de toda esa expresión va a ser igual a e a la menos epsilon. ¿Pero de dónde sale? Y bueno, sale aplicando las fórmulas de Euler, ¿sí? Sale aplicando las fórmulas de Euler. A ver, si yo lo escribo acá con otro color, a ver si me queda espacio como para mostrarlo, ¿sí? Por ejemplo, esto que tenemos acá, e a la menos 1 más i omega por epsilon, si distribuimos y separamos, ¿sí? Esto sería equivalente a tener e a la menos epsilon por e a la menos i omega epsilon, ¿sí? A ver si se alcanzan a ver. Esto que tenemos acá sería e a la menos epsilon por e a la menos i omega epsilon. Tenemos el producto de una exponencial real por una exponencial compleja. Y en esta aplicamos la fórmula de Euler. E a la menos i omega epsilon, ¿a qué es igual? A coseno de omega epsilon, ¿sí? Menos i seno de omega epsilon. Y si ahora tenemos módulo, el módulo de un producto es el producto de los módulos, nos quedaría el módulo de e a la menos epsilon, el módulo de e a la menos epsilon es e a la menos epsilon, ¿sí? Que es lo que está acá. Y el módulo de e a la menos i omega epsilon justamente sería el módulo del coseno de omega epsilon menos i seno de omega epsilon. Es decir, es el módulo de ese número complejo, que por definición es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Les va a terminar quedando que el módulo de todo eso es la raíz cuadrada del coseno al cuadrado de omega epsilon más el seno al cuadrado de omega epsilon, que por identidades trigonométricas
la suma de esos cuadrados me da 1 y la raíz cuadrada de 1 es 1. Así que en definitiva lo que estoy queriendo decir es que el módulo de esta exponencial compleja pura me da 1. 1 por el módulo de esta exponencial real, que es ella misma, me termina dando la exponencial real e a la menos epsilon, ¿sí? Yo no lo escribí, pero bueno, es utilizando identidades trigonométricas y utilizando, ¿sí?, el concepto de la relación entre las trigonométricas con la exponencial compleja y teniendo en cuenta o recordando cómo se calcula el módulo de un número complejo, ¿sí? Entonces, en definitiva, el límite cuando epsilon tiende a infinito del módulo de e a la menos 1 más i omega por epsilon les termina dando el límite cuando epsilon tiende a infinito de e a la menos epsilon, ¿sí? Y este límite ya lo hemos calculado, acá. El límite cuando epsilon tiende a infinito de e a la menos epsilon me da 0. ¿Qué significa entonces? Si ustedes observan bien, el módulo de todo este límite me da 0, que es lo que está escrito acá, ¿ven? El módulo de L me da 0. Si el módulo de todo este límite me da 0, si el módulo de una expresión me da 0, por definición de módulo, el argumento, es decir, lo que está entre las barras de módulo, tiene que ser 0. L necesariamente tiene que ser 0. Si el módulo de todo esto me da 0, es porque lo que está dentro es 0. Y ahí está lo que queríamos demostrar, o lo que queríamos mostrar, que este límite, cuando epsilon tiende a infinito, efectivamente me da 0. ¿Sí? Esta es una forma alternativa, repito, se puede usar esto o se puede usarlo de infinitésimo por función acotada también. Digo, a la hora de justificar por qué estos límites valen 0, sí, uno puede elegir cualquiera de los dos caminos, o aplicando módulo, sí, y después, bueno, concluyendo a esto que tenemos acá, o usarlo de infinitésimo por función acotada. Esto va a volver a aparecer cuando veamos transformada de Laplace y calculemos lo que se llama la abscisa de convergencia de la transformada de Laplace, ¿sí? Donde justamente van a aparecer límites parecidos a estos, ¿sí? Y ahí estas herramientas o esta forma de calcular estos límites va a volver a aparecer. Bien, entonces acá tenemos una función que hemos verificado sus condiciones de Dirichlet, hemos calculado su transformada de Fourier, acá hemos justificado, ¿sí?, parte del proceso porque este límite es nulo para poder llegar al resultado. Ahora lo que vamos a ver es una propiedad, en realidad es una propiedad, ¿sí?, muy interesante. ¿Por qué? Porque acá lo que nos dicen es que si la transformada de Fourier, siempre estamos hablando de la transformada infinita, si la transformada de Fourier de f de t es f de omega, entonces la transformada de Fourier de f de t por el seno de alfa t, ¿cómo será? Bueno, a ver, ¿qué es lo que nos están diciendo o qué es lo que nos están pidiendo, acá? Nos están diciendo que, por hipótesis, que sabemos que la transformada de f de t es f de omega. Por ende, suponemos que si es f de omega, la f de t, obviamente que verifica con las condiciones de Dirichlet, es decir, que es transformable Fourier. La pregunta sería, ¿qué sucede si yo una función f de t, transformable Fourier, la multiplico por una trigonométrica como el seno de alfa t? Si en el resultado final, es decir, en la f de omega, ¿qué cambio me va a producir? ¿Sí? ¿Qué cambio me va a producir en la f de omega? Y van a ver que multiplicar a la f de t por un seno, en este caso va a producirme un corrimiento en la f de omega respecto de omega, ¿sí? Me va a producir un corrimiento. En realidad va a ser una diferencia de corrimientos, que es lo que vamos a ver ahora. Por eso digo que es una propiedad, en realidad. Porque acá yo no estoy diciendo quién es f de t. Es cualquier f de t transformable Fourier. Que si yo la multiplico por el seno de alfa t, bueno, efectivamente, ¿qué es lo que me va a provocar? El multiplicarla por un seno, podría haber sido un seno hiperbólico, por un coseno o un coseno hiperbólico, ¿sí? También la podríamos multiplicar por una tangente, ahí habría que trabajar un poquito más, ¿sí? En el caso de ser por una tangente, convendría, en el desarrollo va a convenir, obviamente, trabajar con sus identidades trigonométricas, con sus exponenciales y demás, que es lo que también vamos a hacer ahora, ¿sí? Pero decíamos entonces, el multiplicar a una función f de t transformable Fourier, en este caso por un seno, ¿qué es lo que me va a provocar en la f de omega? Que como vamos a ver, me va a provocar un corrimiento, me va a provocar un doble corrimiento
¿sí? De la función imagen f de omega. Recuerden que, por ahí yo no lo he dicho, si no lo he dicho lo digo ahora, a la f de t se la suele llamar función origen, que es a la que yo le voy a calcular la transformada, y a la f de omega se la suele llamar también función imagen, que sería el resultado, luego de haber aplicado la transformación. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, partimos de la definición. La transformada de Fourier de f de t por el seno de alfa t, por definición de transformada de Fourier, es la integral entre menos infinito y más infinito de lo que a mí me dieron, de f de t por el seno de alfa t, por e a la menos i omega t diferencial t. Que esa sería la definición de la transformada infinita de Fourier. ¿Sí? Bien. Paso siguiente, lo que hacemos es donde dice seno de alfa t, lo reemplazamos por las identidades de Euler, las identidades de Euler, ¿sí? Que son las que relacionan las trigonométricas con las exponenciales complejas, ¿sí? Entonces, nos queda la integral entre menos infinito y más infinito de f de t por, y el seno de alfa t, ¿se acuerdan que va a ser igual a e a la i alfa t menos e a la menos i alfa t sobre 2i? ¿Sí? Por las identidades de Euler. Por la exponencial que ya traíamos, por e a la menos i omega t diferencial t. ¿Sí? Bien, el 1 sobre 2i, por ser una constante, por propiedad de integrales, sale de la integral, lo tenemos acá en el paso siguiente, 1 sobre 2i por la integral entre menos infinito más infinito, de f de t por, y acá lo que hacemos es distributiva con las exponenciales. ¿Sí? Distribuimos esta exponencial con estas dos y aplicamos propiedades de la potenciación. En este caso, potencias de igual base para un producto, se suman los exponentes. Y además, en el exponente extraemos factor común lo que se pueda extraer. Entonces, haciendo todo eso, ¿sí? Nos queda que e a la i alfa t por e a la menos i omega t va a ser igual a e a la alfa menos omega, todo por it. Menos, y esta otra exponencial, e a la menos i alfa t por e a la menos i omega t, va a ser igual a e a la menos alfa más omega por it. Luego de haber distribuido y luego de haber aplicado propiedades de la potenciación. Todo diferencial de t. Paso siguiente, ahora la f de t y la integral, por propiedad de integrales, por haber una resta, la distribuimos. Distribuimos todo, ¿sí? Distribuimos todo. Primer paso. Y segundo paso, fíjense que acá donde dice alfa menos omega, en el paso siguiente lo voy a escribir al revés, lo voy a conmutar, pero como es una resta, si yo conmuto, para que siga siendo igual a lo que yo tenía, me aparece un menos adelante. Ven que si yo acá tengo alfa menos omega, yo ahora voy a tener omega menos alfa, pero con un menos adelante. ¿Por qué hago esto? Porque si ustedes observan, lo estoy llevando a la definición, de la transformada de Fourier. Porque la transformada de Fourier, ¿cómo es? Es la integral entre menos infinito e infinito de una expresión llamada f de t por una exponencial de exponente negativo. Lo estoy llevando a esa expresión. Fíjense que lo que me está quedando son expresiones muy parecidas a esta. ¿Sí? Para poder determinar quién es la f de omega, quién va a ser mi nueva f de omega, que van a ver que me va a aparecer desplazada. Entonces, distribuimos la función f de t, distribuimos la integral, en la constante 1 sobre 2i la dejo nada más, entonces tenemos 1 sobre 2i por la integral entre menos infinito y más infinito de f de t por la primera exponencial, por e a la menos, recuerden que acá invertimos alfa menos omega como omega menos alfa y aparece un menos adelante. Decíamos f de t por e a la menos omega menos alfa por it diferencial t, menos la integral entre menos infinito más infinito de f de t por e a la menos, acá simplemente alfa más omega lo escribí como omega más alfa, simplemente para acomodar un poco la expresión, ¿sí? Decíamos f de t por e a la menos omega más alfa por it diferencial t. Obviamente, toda esta expresión multiplicada por 1 sobre 2i. Y ahora fíjense que nos queda 1 sobre 2i por, y todo esto que tengo acá, la integral entre menos infinito y más infinito de una función f de t por una exponencial, ¿sí? Una exponencial compleja negativa, por definición no es otra cosa que f de omega menos alfa. Porque si comparamos esta integral con esta integral, f de omega ¿quién es?
f de omega es la integral entre menos infinito y más infinito de f de t por e a la menos i omega t. Entonces, lo que acá sería omega, que está multiplicando a la menos i y a la t, lo que acá sería omega, que me va a terminar definiendo f de omega, ahora acá va a ser, fíjense, omega menos alfa. Omega menos alfa es el equivalente a lo que acá sería omega. Si esto me determina la f de omega, entonces ahora este omega menos alfa, toda esta integral me va a terminar determinando f de omega menos alfa. Menos, y acá tenemos la otra. ¿Sí? Lo que acá sería omega más alfa, sería el omega de la definición, que me da f de omega. Por lo tanto, acá donde dice omega más alfa, toda esta integral me termina definiendo f de omega más alfa. Así que por comparación, si yo comparo estas dos integrales con la definición de la transformada, esta primera integral no es otra cosa que la f de omega menos alfa, y esta otra integral no es otra cosa que f de omega más alfa. Aquí, como vemos, lo que me aparece es la f de omega. ¿F de omega quién era? F de omega era la transformada de Fourier de la f de t. Al haberla multiplicado por un seno, lo que me provocó fue un desplazamiento en alfa, ¿sí? Entre comillas, a la derecha y a la izquierda. Digo entre comillas porque esta función compleja, ¿sí? Esta función compleja no tiene representación gráfica, ¿sí? Por eso digo entre comillas. Digo por esta cuestión de que si estas fueran todas funciones reales, recordemos de álgebra o de análisis, que f de omega menos alfa sería un corrimiento en alfa unidades hacia la derecha y f de omega más alfa un corrimiento de alfa unidades hacia la izquierda. Eso si fueran funciones reales, pero como son funciones, la f son funciones complejas de variable real omega, en realidad acá no hay ningún corrimiento, pero sí podemos hablar de un desplazamiento. Lo que podemos hablar es un desplazamiento en frecuencia, porque recordemos que la f de omega, justamente si la f de t era una señal en el dominio del tiempo, la transformada de Fourier lo que hacía era convertírmela en una nueva señal en el dominio de la frecuencia omega. Por lo tanto, tener a una función temporal f de t multiplicada por un seno de alfa t, al calcular su transformada, lo que me va a provocar es un desplazamiento en frecuencia, ¿sí? Un desplazamiento en frecuencia de alfa unidades, ¿sí? Es lo que estamos teniendo nosotros acá con esto. Bueno, es una diferencia, no puedo hablar de promedio, ¿sí? Sino que es una diferencia de dos desplazamientos en frecuencia y multiplicado por la constante 1 sobre 2i. Pero decíamos, esto es una propiedad, porque fíjense que yo en ningún momento dije quién es f de t. Yo lo único que sé que f de t es transformable Fourier, nada más, pero no dije quién es f de t. Por lo tanto, esto lo podemos usar como propiedad y lo vamos a usar usando el ejemplo anterior. ¿Por qué? Y porque ya sabemos la transformada de Fourier de la f de t, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que nos pidieran calcular la transformada de Fourier de f de t, esta f de t, la que nos dieron, e a la menos t para t mayor que 0 y 0 para t menor que 0, la transformada de Fourier de f de t por el seno, por ejemplo, por el seno de 3t. Alfa ahora vale 3. Entonces nos pide la transformada de Fourier de f de t de esta función por el seno de 3t. Una manera sería hacerlo por definición, pero piensen que este seno de 3t lo voy a tener que meter acá adentro, es decir que este e a la menos t por e a la menos i omega t va a estar multiplicado por un seno de 3t, que además el seno de 3t voy a tener que aplicar la identidad de Euler para llevarlo a exponencial, es decir, sería muy largo el camino. Pero ¿para qué voy a hacer eso si ya tengo una propiedad que acá me dice cómo se calcula? Yo ya sé que la f de t que tengo es transformable Fourier, simplemente lo que hago es aplicar la propiedad. Fíjense que a partir de la propiedad, la transformada de Fourier de f de t por el seno de 3t va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre 2i por f de omega menos 3 menos f de omega más 3. ¿Y f de omega quién era? F de omega era esta, era la transformada de Fourier de la f de t. F de omega era 1 sobre 1 más i omega. Simplemente entonces lo que tengo que hacer ahora es un desplazamiento en omega, ¿sí? Entonces nos va a quedar 1 sobre 2i por esta función desplazada en omega menos 3. Nos quedaría 1 sobre 1 más i por omega menos 3, menos ahora, y f de omega más 3 sería esta desplazada, ¿sí? En 3 unidades.
Entonces 1 sobre 1 más i por omega más 3. Porque repito, la f de omega, que es la transformada de la f de t, ya la habíamos calculado en un ejemplo anterior. Lo podemos dejar expresado así, o si quieren, no es obligación, podemos hacer la cuenta de restar y multiplicarlo por el 1 sobre 2i. Es decir, podemos reducir un poquito esta expresión, y si reducimos un poquito esta expresión, nos termina quedando 3 sobre la función cuadrática omega cuadrado menos 2i omega menos 10. Así que en definitiva, la transformada de Fourier del producto de f de t, de esta función f de t, por un seno de 3t, me termina dando la función compleja de variable real omega, 3 sobre omega cuadrado menos 2i omega menos 10. Y fíjense que, obviamente, conociendo la propiedad y sabiendo que la transformada de Fourier de f de t es esta, porque si no yo acá, cuando yo tengo esto, este paso yo no lo podría escribir si yo no conozco esto, obviamente, por eso que lo estoy usando con el ejemplo anterior, pero decíamos, sabiendo la propiedad, conociendo la propiedad, lo que me provoca el multiplicar a una función f de t por un seno, ¿sí? Me va a provocar un desplazamiento, ¿sí? En 3 unidades, con respecto a omega estamos hablando. Y conociendo la transformada de Fourier de la f de t, fíjense que en muy pocos minutos yo puedo calcular la transformada de Fourier de toda esta expresión, ¿sí? Por eso que las propiedades son importantes. Como ya hemos dicho, la transformada de Fourier tiene muchas propiedades, tampoco tantas, ¿sí? Son algunas, tampoco no son tantas, pero son propiedades interesantes, propiedades importantes, algunas de ellas más que otras, ¿sí? En el próximo video vamos a ver una de esas propiedades, que es la transformada de Fourier de la derivada, porque nos va a permitir, por ejemplo, resolver una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Que es una de las tantas aplicaciones de la transformada de Fourier, justamente, la resolución de ecuaciones diferenciales. En este caso particular vamos a resolver una ecuación diferencial ordinaria usando justamente transformadas de Fourier. Después, más adelante, lo vamos a ver usando las transformadas de Laplace, que es una herramienta mucho más maniable, no por compararla como mejor o peor, pero es una mejor herramienta a la hora de trabajar matemáticamente hablando, ¿sí? Es una mejor herramienta que la transformada de Fourier, la transformada de Laplace, para lo que es la resolución de ecuaciones diferenciales, principalmente ecuaciones diferenciales ordinarias, aunque también en derivadas parciales se puede utilizar bajo ciertas condiciones, ¿sí? Y para ciertos casos, no para cualquier caso, se puede también usar la transformada de Laplace, lo mismo que con la transformada de Fourier, ¿sí? Pero bueno, entonces la resolución de una ecuación diferencial ordinaria por Fourier vamos a verlo en el próximo video, pero previamente vamos a hablar un poquito de la propiedad, ¿sí? Que vamos a necesitar para poder abordar la resolución de dicha ecuación. Espero que con esto más o menos se haya entendido, con estos dos ejemplos, cómo se verifican las condiciones de Dirichlet, ¿sí? Cómo calculamos la transformada de Fourier, cómo justificamos uno de los pasos intermedios, ¿sí? Cómo, por ejemplo, podemos deducir una propiedad, esto es una propiedad, ¿sí? Y cómo, por ejemplo, podemos usar esta propiedad en un ejemplo particular como para que se vea el uso efectivo de esta propiedad. Como decíamos, espero que mínimamente esto se haya entendido. Como siempre, cualquier duda que tengan me consultan vía correo, ¿sí? Y bueno, seguimos en contacto a través de los videos y los espero en el próximo video para la resolución de la ecuación diferencial, ¿sí? Como broche de oro, ¿no? de este tema de análisis de Fourier en variable continua. Hay mucho más para trabajar, ya lo dijimos en los primeros videos, ¿sí? El análisis de Fourier abarca muchos más temas. Nosotros obviamente que estamos haciendo, ¿sí? un conteo o un salpicado, ¿no? De los conceptos más importantes de lo que es la teoría de análisis de Fourier en variable continua, porque también, ya lo hemos dicho en algún video, que tenemos el análisis de Fourier en variable discreta, pero eso ya es otro capítulo. Entonces, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.